Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a analizar un poco el movimiento rectilíneo uniforme acelerado ya para cambiarle a esto de estática que hemos estado viendo, con lo que hemos estado por ahí batallando, ¿no? Entonces, bueno, el día de mañana voy a publicar la solución de la actividad que estás desarrollando el día de hoy. Todavía, pues obviamente tienes todo lo que resta del día para poder entregar la actividad que corresponde. Pero vamos a empezar a analizar el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado. Lo vamos a ver muy rápido. Recuerden que este movimiento es uno de los principales que se estudia cuando está uno en la preparatoria, pero aún así pues vamos a darle una repasada. Este, eh, Recuerden chicos que tenemos dos tipos de movimiento rectilíneo de tipo uniforme y movimiento rectilíneo de tipo uniforme pero acelerado, ¿va? Si es movimiento rectilíneo uniforme, entonces tenemos una velocidad que es constante, tenemos un tiempo y tenemos una distancia. Si la velocidad es constante, aquí está la clave, si la velocidad es constante, entonces no hay variaciones de velocidad, valga la redundancia, no existe diferencias en la velocidad, por eso se mantiene constante. Entonces, bueno, vamos a tener un tiempo, vamos a tener una distancia y nuestra formulita para este tipo de elementos es bastante sencilla. La velocidad siempre va a ser igual a la relación que hay entre la distancia recorrida entre el tiempo que se tarda en recorrer dicha distancia, ¿sale? Este movimiento rectilíneo uniforme pues es bastante básico. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es el movimiento que más nos interesa o que más me interesa que repasemos en esta ocasión, tiene que ver con la posición, vamos a decirlo así, la velocidad también, pero aquí va a haber variaciones, entonces vamos a tener una velocidad inicial, vamos a tener una velocidad final, obviamente existe una variación en la velocidad, recuerda que este triángulo representa delta, y en física delta no es otra cosa más que una variación, ¿vale? Puede haber una variación de la velocidad que sea positiva. Si esa variación es positiva, entonces se genera algo que conocemos como aceleración. En cambio, si esta es negativa, entonces también es una aceleración, pero al ser negativa se conoce como una desaceleración o un frenado. Este frenado generalmente se genera al momento de que existe cierto tipo de fricción, ya sea con el medio, ya sea con no sé, la superficie de contacto, ya sea por la superficie de contacto de los rodamientos, ruedas, cosas por el estilo que no vamos a entrar en tanto detalle, ¿sale? Además de eso, evidentemente también transcurre un tiempo y durante ese tiempo y esas variaciones de velocidad, pues también se recorre cierta distancia, ¿vale? Para estas fórmulas o para este tipo de ejercicios vamos a utilizar fórmulas muy básicas, que sería desde aquella que dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo, otra que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y también la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la aceleración, ¿sale? Pero además de esto también vamos a utilizar otro tipo de ecuaciones. Estas ecuaciones generalmente van a venir en función de una variable, que en este caso sería la variable t, que sería la variable del tiempo, ¿vale? Vamos a verlas en la siguiente presentación. Entonces chicos, como les decía, la velocidad, la aceleración y la posición de una partícula en un sistema bidimensional va a depender de una variable, por ejemplo en este caso la variable posicional que sería la x, y de otra variable que tendría que ser el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un objeto que se encuentra en cierto lugar. Este objeto se encuentra en una posición inicial a la que vamos a llamar x0, ¿sale? Está en una, vamos a ahorita a repasar nada más la parte unidimensional o en una sola dirección, en el eje de las x hacia la derecha. Y bueno, si tenemos que esta es la posición inicial, después de cierto tiempo va a tener otra posición, a la que vamos a llamar posición final, por decirlo de una forma. Y la posición o las posiciones, las relaciones de las posiciones tienen que ver también con la velocidad con la que se desplazó en el eje de las x, la aceleración con la que se movió en el eje de las x y el tiempo que transcurre. El tiempo no va en relación del eje de las x porque independientemente si es en el eje de las x o no, el tiempo de todas formas tiene que transcurrir, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tener nuestras ecuaciones como que la posición en función del tiempo, ¿sale? O vamos a ponerlo así mejor, la posición en función del tiempo siempre va a ser igual a una ecuación que vamos a definir dependiendo del tipo de elemento o del tipo de movimiento que estemos analizando. Por ejemplo, si estamos hablando de una posición, entonces tendría que ser la posición inicial más la posición inicial por el tiempo, ¿sale?
la posición inicial multiplicada por el tiempo, y además sería la mitad de la aceleración en el eje de las X por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces estas ya son ecuaciones que vamos a ir estudiando poquito a poquito, pero lo que importa es que nosotros veamos lo siguiente. Fíjense, si nosotros tenemos una posición con respecto al tiempo y necesitamos encontrar una velocidad con respecto al tiempo o una aceleración con respecto al tiempo, porque en muchos ejercicios nos van a dar datos, por ejemplo, velocidad, aceleración, tiempo, distancia, cosas por el estilo. Está bien, pero en muchos otros casos no nos van a dar datos, sino más bien nos van a dar ecuaciones de movimiento, o las ecuaciones con las que se define la posición o el movimiento, la velocidad o la aceleración de un cuerpo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es simple y sencillamente, si nosotros tenemos una posición, al momento que derivamos la posición con respecto al tiempo, entonces vamos a obtener la velocidad. Y si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, entonces vamos a obtener la aceleración. Y de forma contraria, lo voy a poner en color azul, si nosotros tuviésemos la aceleración, necesitaríamos integrar la aceleración con respecto al tiempo para entonces obtener la velocidad, y la integral de la velocidad con respecto al tiempo, con eso vamos a obtener la posición. Entonces, bueno, generalmente siempre se hace, o generalmente ¿cómo decirlo? De una forma muy frecuente, tenemos posición para encontrar velocidad o velocidad para encontrar aceleración. No es otra cosa más que derivar la función que nos están dando, ¿sale? Y para eso vamos a utilizar ecuaciones. Ahorita no vamos a entrar tanto en detalle en las ecuaciones. Primero vamos a tratar de analizar los ejercicios desde el punto de vista, vamos a decirlo así, cuantitativo o numérico, para que podamos por ahí recordar las fórmulas con las que vamos a estar trabajando, ¿vale? Y pues obviamente la mejor forma de tratar de más o menos comprender este tipo de cosas es a partir de una serie de ejemplitos, que evidentemente esto va a ser mucho más sencillo que lo que hemos estado haciendo de estática, ¿sale? Entonces vamos a analizar el ejemplo número 1. El ejemplo número 1, chicos, nos dice que un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad y acelera apenas pasa el letrero de esa ciudad, ¿no?, que marca el límite de la ciudad. Entonces la aceleración es constante. Nos dice que aquí la aceleración es constante. Si lo podemos reconocer o lo podemos ver aquí en el diagramita, nos está diciendo que la aceleración es constante de 4.0 metros sobre segundos cuadrados. Cuando t es igual a 0, está a 5 metros del letrero. O sea, en el momento de que se empieza a contabilizar el tiempo, por decirlo de una forma, ya está ubicado a 5 metros del letrero. Por eso en este caso x0 sería, o se manejaría como 5 metros, ¿vale? Luego dice que se está moviendo hacia la derecha, hacia el este. Generalmente cuando nos están diciendo alguna dirección con respecto a la rosa de los vientos, puede ser este, oeste, norte, sur, como sea. En este caso nos están diciendo al este, o sea que se está moviendo a la derecha, ¿sale? A 15 metros sobre segundo, quiere decir que su velocidad inicial en ese momento es de 15 metros sobre segundo. Evidentemente no sabemos su posición después de cierto tiempo, que aquí nos dice que son 2 segundos, nos piden la posición en 2 segundos, pero también nos piden cuál es su velocidad, ¿sale? Cuál es su velocidad en ese momento, y además nos piden que digamos en qué posición se encuentra, o dónde se encuentra cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo. Entonces, bueno, vamos a tener que ir analizando este problemita de manera bastante sencilla. No se preocupen, no tienen nada de espectacular. Entonces, bueno, vamos a tener primero, para poder encontrar nuestra solución, vamos a plantear la primera parte, ¿sale? Vamos a calcular la posición de nuestro motociclista cuando t es igual a 2 segundos. Entonces, decíamos que la distancia, recordarán que les comentaba en las diapositivas anteriores, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sale? En este caso, esta misma fórmula la vamos a adecuar para que no se vea como una fórmula diferente. Simple y sencillamente es una adecuación de esta fórmula, ¿vale? Entonces, en lugar de distancia vamos a manejar un desplazamiento, que sería la x
Ajá, menos la posición original, x menos x, o sea, la posición final menos la posición inicial, ¿sale? Va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las x, que aquí la vamos a representar como velocidad original o velocidad inicial en el eje de las x, más, perdón, por el tiempo, más un medio de la aceleración en el eje de las x por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué es ponerle en el eje de las x si no hay otro eje? Porque bueno, obviamente cuando haya otro eje, entonces sí va a ser importante que hagas la diferencia entre la velocidad de aceleración en el eje de las x y la velocidad de aceleración en otro de los ejes, ¿vale? Entonces, bueno, si nosotros despejamos esta fórmula vamos a obtener obviamente x, ¿sale? Que sería la posición final. Entonces va a ser igual a la posición inicial que está restando, pasaría sumando, más la velocidad inicial en el eje de las x por el tiempo más un medio de la aceleración en el eje de las x por el tiempo al cuadrado. Si tú te fijas, es la misma fórmula que ya aprendiste cuando estuviste en la preparatoria, seguramente, solamente que estamos adecuándolo a ecuaciones de movimiento, que no tiene nada de extraño, solamente lo que estamos haciendo es considerar una posición inicial para a partir de ella encontrar una posición final. Entonces, lo único que hay que hacer es sustituir los valores. Por ejemplo, mira, la posición inicial quedamos que es 5 metros, porque al momento de que pasa el letrero donde está el límite de la ciudad, en ese momento, un instante después, se maneja como que t es igual a 0. Pero evidentemente, como el motociclista ya llevaba cierto, vamos a decirlo así, cierto movimiento, cierta inercia, no puedo suponer que el 0 es el punto donde está el letrero, ¿sale? Aquí el mismo problema nos hace la aclaración que x0 es igual a 5 metros. Entonces, pues le ponemos 5 metros, ¿va? Más la velocidad inicial, aquí nos dice claramente que son 15 metros sobre segundo, que va a multiplicar al tiempo. En este caso, como yo quiero calcular la posición cuando el tiempo es igual a 2, pues entonces aquí le voy a poner 2 segundos, ¿vale? Más un medio de la aceleración. Como la aceleración es constante, que la aceleración sea constante significa que siempre va a estar acelerando a la misma razón. No quiere decir que va a mantener su velocidad, obviamente, sino que va a estar subiendo su velocidad de manera continua, de manera constante. Por eso por eso se maneja como una aceleración constante. En este caso serían 4 metros sobre segundos cuadrados, y luego lo multiplicamos por el tiempo otra vez, que serían 2 segundos elevados al cuadrado. Al hacer las operaciones, obviamente, pues este 5 metros se queda como está, más, aquí por ejemplo es importante que repases el análisis dimensional. A lo mejor muchos de ustedes están mal acostumbrados o estuvimos mal acostumbrados en la preparatoria a no hacer el análisis dimensional y de repente nada más ponemos el resultado y ya. A veces le poníamos unidades, a veces no le poníamos unidades y eso después puede convertirse en un problema, ¿sale? Entonces, bueno, aquí los segundos cuadrados se van a cancelar con los segundos cuadrados, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso vamos a seguir con la operación. 15 por 2, evidentemente, pues son 30 metros, porque ya cancelé los segundos, más un medio de lo que salga de multiplicar 4 por, aquí cancelamos los segundos al cuadrado, pero el 2 también está al cuadrado, entonces son 2 al cuadrado y segundos cuadrados, entonces serían 4 segundos cuadrados. Los segundos cuadrados se cancelan con los segundos cuadrados, pero el 4 no, entonces aquí tendrían que ir un 4 y metros que están aquí arriba, ¿vale? Obviamente todo está en metros, eso también te va a servir para ver si estás por el camino adecuado o si es necesario modificar el camino. Entonces x va a ser igual a 5 más 30, aquí 4 por 4 pues son 16, entre 2 serían 8, entonces creo que no es muy complejo. Aquí podemos definir que estos son 43 metros. Quiere decir entonces que el motociclista se encuentra, cuando t es igual a 2, se encuentra en 43 metros o a 43 metros de donde estaba el letrero, ¿vale? Para poder calcular la velocidad en un instante dado, tenemos que, pues vamos a decirlo así, utilizar el valor de, bueno, la fórmula para la velocidad, pero utilizando un tiempo dado. Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad en ese momento, ¿sale? Cuando x es igual a 43, o sea, cuando pasa por este punto, entonces para calcular la velocidad, la fórmula también es muy sencilla. La velocidad en el eje de las x, o la velocidad final, vamos a llamarla, en el eje de las x, va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las x, más
la aceleración en el eje de las X por el tiempo. Esto no es otra cosa más que un despeje de esta fórmula de aquí arriba. Fíjate, aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. En lugar de la I se le pone una O, y en lugar de BF nada más se pone B como una velocidad final, y la T está dividiendo, pasa multiplicando, bla bla bla. Es un despeje tan sencillo y obviamente nos va a quedar esto. Para poder encontrar la velocidad final, pues simple y sencillamente vamos a sustituir la velocidad inicial en el eje de las X, pues evidentemente en este caso son 15 metros sobre segundo. Si no le quieres poner el paréntesis aquí no afecta porque no vamos a hacer ninguna multiplicación. Después más la aceleración. En este caso nos está diciendo claramente que la aceleración son 4 metros sobre segundos cuadrados. Y el tiempo pues obviamente nos dice que son 2 segundos, ¿no? ¿Sale? Aquí al momento de hacer las operaciones, este cuadrado, estos segundos cuadrados es como si tuviera segundos, entonces le voy a poner en color rojo para que se vea un poquito mejor. Este 2 lo voy a cancelar con la S de los segundos de la segunda parte del siguiente elemento. Entonces aquí nos quedaría simple y sencillamente que la velocidad en el eje de las X, o la velocidad en ese momento, sería simple y sencillamente 4 por 2, pues obviamente son 8, más 15 nos van a dar 23 metros sobre segundo, ¿vale? Y además de eso el problema nos pide que calculemos cuál es la posición del motociclista cuando lleva una velocidad de 25 metros sobre segundo, ¿vale? Esta fórmula no nos va a servir mucho en este caso porque necesitamos encontrar una posición y esta fórmula no trae ninguna X. Yo necesito encontrar una X, pero esa X va a estar en función de la velocidad que llevaba, de la velocidad que lleva en ese momento, no tanto del tiempo, sino más bien de la velocidad. Entonces, bueno, esa formulita que vamos a utilizar para este ejercicio lo voy a hacer en la siguiente diapositiva. En este caso, la formulita que vamos a utilizar es un despeje de la última fórmula que puse aquí en la primera parte, de la distancia, velocidad, bla, bla, pero adecuada a una ecuación. En este caso quedaría más o menos así. La velocidad en el eje de las X elevada al cuadrado, la velocidad final en el eje de las X elevada al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en el eje de las X elevada al cuadrado, más 2 veces la aceleración en el eje de las X por la diferencia de las posiciones, que sería X menos X original o X inicial, ¿vale? De aquí tengo que encontrar una variable que sería la X. Puedes primero despejar o primero sustituir y después despejar, como tú quieras. Yo te sugiero que primero hagas el despeje que tienes que hacer para que el procedimiento no se te complique tanto, pero también puedes hacer uso de pues al fin y al cabo nada más la sustitución y al final despejar, como tú quieras. De verdad que no hay ningún problema. Aquí en este caso primero voy a despejar la velocidad en el eje de las X al cuadrado. Esta que está sumando la voy a pasar restando, ¿vale? Velocidad inicial en el eje de las X va a ser igual a 2 veces la aceleración en el eje de las X por X menos X inicial, o posición final menos posición inicial. Esta 2 veces aceleración pasaría del otro lado dividiendo, entonces quedaría como velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración en el eje de las X, y eso es igual a X menos X0, ¿vale? Como la que quiero despejar es esta X, entonces esta X0 pues la voy a pasar del otro lado sumando, y al hacer el despeje y acomodarlo me va a quedar como que X va a ser igual a X0 más la velocidad inicial, o más bien la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2 veces la aceleración, ¿sale? Recuerda que todo lleva X porque estamos en un movimiento horizontal unidimensional hacia la derecha, o sea en el eje de las X. Si el movimiento fuese hacia arriba o hacia abajo va a ser exactamente lo mismo, pero en lugar de tener X van a ser Y, ¿vale? Lo vamos a ver en la siguiente sesión con algo que se llama caída libre. Es exactamente lo mismo que estamos viendo ahorita, pero en lugar de que sean con X va a ser con Y, ¿vale? Entonces vamos a hacer la operación. X sería igual a la vamos a decirlo así, posición inicial, que serían 5 metros, si mal no recuerdo, según el diagramita está a 5 metros, ¿vale? Después nos pide o nos dice que pongamos más
una línea de fracción. La velocidad final nos dice que calculemos la velocidad o la posición cuando esta motocicleta lleva 25 metros sobre segundo de velocidad final, menos la velocidad inicial, que serían 15 metros sobre segundos y también elevado al cuadrado, y eso dividido entre dos veces la aceleración, que serían 4 metros sobre segundos cuadrados. Al hacer las operaciones, x va a ser igual a 5 metros más 25 por 25, vamos a hacer la operación, 25 por 25 nos va a dar 625, vamos a ponerlo aquí, 625 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, menos 15 por 15, que son 225, ¿sale? 225 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, dividido entre, obviamente, 8 metros sobre segundos cuadrados. Seguimos con la operación, 625 más 225 nos van a dar 850. Si eso lo dividimos entre 8, entonces vamos a obtener 106.5. No, pero no es una suma, perdóname, es una resta. Son 625 menos 225. Son 400, y lo dividimos entre 8 nos van a dar 50. 5 metros más 50. Ahora las unidades, ten cuidado con las unidades, obviamente van a quedar metros cuadrados sobre segundos cuadrados arriba, y en la parte de abajo son metros sobre segundos cuadrados. Los segundos cuadrados y los segundos cuadrados se van a cancelar, ¿sale? Y uno de estos cuadrados con este metro se van a cancelar, entonces el resultado de este análisis dimensional van a ser metros. Quiere decir que este 50 debe de llevar metros. X entonces va a ser igual a 55 metros, ¿vale? Y con eso ya obtenemos el resultado que nos están pidiendo. Estos tipos de ejercicios, chicos y chicas, que estamos analizando, es importante que lo repasen. Obviamente la actividad de refuerzo número 9 corresponde a esto. La actividad de refuerzo número 10 vamos a trabajar más o menos lo mismo, pero en sentido vertical, o sea, en caída libre y tiro vertical, que sería lo mismo, pero ahora manejando las yes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá que esto te haya servido un poquito de repaso para pues poder hacer tu actividad de refuerzo. Te agradezco mucho tu atención y que pases una excelente tarde noche.